la poesía y de la música pasamos a la política en su expresión más concreta. Hoy tenemos sesión del Pleno de nuestro Congreso, pero quizás podemos todavía tomarnos un minuto para destacar la aparición de una nueva publicación del Parlamento de nuestra República, Boletín Parlamentario, cuyo número 1 aparece hoy, ofreciendo documentación histórica sobre algunos temas jurídicos para que quienes leamos esto tengamos un contexto de lo que se está haciendo el día de hoy, y en este caso particularmente porque retrasan a lo largo de los últimos 15 años lo que se ha tratado de hacer en materia de proyectos de ley contra el transfugismo. Así que felicitaciones a esta nueva publicación, Boletín Parlamentario, ojalá que alcance amplia difusión para que en cada caso sepamos exactamente de qué estamos discutiendo. Y ahora sí, Patricia, tenemos 3 parlamentarios en el set, uno del APRA, Jorge del Castillo, uno de la bancada mayoritaria Fuerza Popular y un representante por Puno, uno de los 3 representantes del Frente Amplio por Puno, el señor Horacio Pacori. Bueno, buenos días, señores congresistas. Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos un pleno con varios temas, tienen que votar sobre varias cosas, pero hay un tema central que yo prefiero que usted presente, señor Miguel Torres, como presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. Sí, en efecto, el día de hoy vamos a tener una sesión sumamente interesante. Se está presentando al Pleno el dictamen denominado Desincentivo a la fragmentación de grupos parlamentarios y promoción de su fortalecimiento. Y hago énfasis en el título que le hemos puesto al proyecto de ley, porque si bien se inicia con una propuesta elaborada por el congresista Edu Vergara de Fuerza Popular para combatir el transfugismo, producto de la sana discusión que se da en la comisión, se llega a la conclusión que el transfugismo en sí ya está regulado de alguna manera en el Código Penal, en el delito pues de cohecho. Y que más bien lo que se necesitaba era una norma que permita fortalecer los grupos parlamentarios y evitar que estos se fragmentaran. Imagínense, en los últimos 15 años, 14 grupos parlamentarios han aparecido, por decirlo de alguna manera, por generación espontánea. 96 congresistas electos por algún grupo parlamentario decidieron en algún momento voltear la página y simplemente desvincularse de la fuerza electoral que los llevó a alcanzar la curul. Y también, anecdótico, pero no puede dejar de llamarnos la atención, esa aparición de nuevos grupos parlamentarios ha generado que en estos 15 últimos años se gaste más de 5 millones de soles adicionales. Entonces, la reflexión que nosotros tenemos es muy fuerte. El tema del transfugismo y de la fragmentación de los grupos parlamentarios es un terrible hecho que a mí no me va a temblar la voz al decir que apareció en la década de los 90. ¿Sí? Es parte de estos errores, estos delitos que se cometieron dentro de la década de los 90 y que tenemos que ser lo suficientemente valientes de reconocerlo, pero no solamente reconocerlo, sino también hacer algo al respecto. Porque ¿de qué nos sirve decir sí, estuvo mal, me golpeo la mano al pecho y no tomamos ningún tipo de iniciativa? Entonces, ver que esto haya nacido del grupo parlamentario Fuerza Popular a mí me llena de mucho orgullo, de satisfacción, y sobre todo ver que como consecuencia de las discusiones que han habido dentro de la Comisión de Constitución se haya llegado a un proyecto, a un texto sustitutorio, ya con el apoyo de otras bancadas, miembros del oficialismo, del APRA, de APP. Entonces es un dictamen que está llegando al Pleno con bastante fortaleza, ¿no? Y el tema único, para ser claro, sí, es sancionar, impedir, si posible, que quienes se salgan de su bancada puedan formar otras. Así es. Quienes se hayan retirado, quienes hayan sido expulsados, quienes sean separados o quienes renuncien, ya no pueden conformar un grupo parlamentario existente ni integrar uno nuevo o formar uno nuevo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que no van a formar parte de cargos directivos del Congreso ni de las comisiones. Con lo cual, y acá tenemos que hacer nosotros muchísimo énfasis, no se está vulnerando ninguno de los derechos fundamentales individuales del congresista, que son la iniciativa legislativa,
o sea, poder presentar proyectos de ley, el tema de representación y el tema de fiscalización. Se está así afectando un derecho colectivo, pero un derecho del grupo parlamentario, no del congresista. Con lo cual hemos llegado a una fórmula bastante más equilibrada. De hecho, y lo comentamos en algún momento, la organización civil, la comunidad, a través de sus distintos representantes, como por ejemplo Transparencia, contiene este tema como uno de los 32 que proponen la reforma institucional. Nosotros hemos recogido muchísimo fundamento de la propuesta llevada por Transparencia. Sí nos hemos separado en un extremo específico. Transparencia recomendaba que se le quitara la iniciativa legislativa. Nosotros hemos creído que eso podría haber sido un poco fuerte, demasiado drástico. Drástico, incluso íbamos a tener problemas de constitucionalidad y la ley podría habérsenos caído a través de una... Pese a todas estas concesiones, creo que no ha convencido a muchos en la bancada del Frente Amplio, que es el segundo grupo, recordémoslo, en el Parlamento, y cuyo representante, Pacori, presentó un dictamen en minoría. Exactamente, y el día de hoy también vamos a presentar un dictamen en minoría porque todavía vemos con preocupación el dictamen en mayoría que estaban presentando las demás fuerzas políticas. A ver, vamos a ser claros y manifestar de manera clara. Nosotros, desde el Frente Amplio y también los demás colegas que estamos presentando este dictamen en minoría, creemos de que el transfugismo se debe sancionar sí o sí, venga de donde venga, de acuerdo, pero con ciertos detalles. La iniciativa legislativa que se está presentando simplemente es para desincentivar, como manifiesta, la fragmentación de grupos parlamentarios. Y esto no aplica a combatir el tema del transfugismo como tal desde sus raíces. Y eso lo dice claramente. Y es más, le han cambiado el texto al proyecto de ley que presenta el colega del Fuerza Popular, Edu Vergara, que esto sí buscaba, digamos, tocar el tema del transfugismo. ¿Y qué es lo que propone usted entonces? Entonces, lo que nosotros planteamos de que el tema del transfugismo sea debatido con mayor amplitud y debe estar articulado a un proceso superior que es la reforma electoral. Porque el tema del transfugismo no solamente es una preocupación de funcionalidad que se puede ver dentro del Congreso de la República, sino también que atañe hasta los gobiernos subnacionales. Ahora, entonces, de acuerdo, pero nadie ha dicho que solo van a aprobar la ley del transfugismo. No hemos entendido que, por ejemplo, el plan de 32 de Transparencia ha sido acogido por la mayoría de las bancadas como un plan integral de reformas. Y tampoco pretenderán desde leyes del Congreso solucionar un tema que es mucho más grave que una ley, que es afianzar partidos políticos como Frente Amplio, que ni bien llegan al Congreso empiezan a pelearse, se desconocen, que tú sí, que tú no, que yo mando, que el partido es mío. ¿En qué puede resolver la ley del señor Torres ese problema que tienen ustedes, por ejemplo? El tema del Frente Amplio es un problema interno que lo tiene cualquier otro partido y que se debate dentro del Frente Amplio, ¿no? Y Patricia, déjame decirte, pero nosotros en el tema de esta iniciativa legislativa sí mostramos algunos reparos. Por ejemplo. Y los reparos están manifestados claramente de que vamos a modificar un reglamento. Y como nosotros lo tenemos entendido de manera general, y Miguel lo sabe, de que un reglamento te operativiza una ley. Y estamos hablando del reglamento del Congreso de la República. No y este reglamento debería tener ciertas especificidades. Entonces, ¿qué es lo que ciertas especificidades? Por ejemplo, nosotros lo planteamos en el dictamen en minoría, es que la sanción que deben tener los congresistas que se salen de un grupo parlamentario tenga una causal. ¿Cuál podría ser esta causal? Una causal, por ejemplo, de un beneficio económico, ventaja económica que puede sacar el congresista. Eso sí es un caso que sí se puede sancionar. Y hay cosas que no están claras. Pacori, en el momento que usted especifica las causales, todas las razones por las que no estén especificadas se vuelven... te salvan, ¿no es cierto? Y en realidad lo que está mal es llegar por una agrupación y por las razones que sean, pasarse a otra. Eso es lo que está mal. Al elector le importa un pepino, disculpe, si usted recibió plata, si se peleó con el vecino, si es que no le gusta cómo huele el señor de al lado de la curul. Eso no es problema del elector. El elector lo eligió a usted dentro de un partido político y ahí quiere que se quede. ¿Por qué especificar las causas? Ese es el problema de la decisión de quien toma salirse de un partido. Porque si no especificamos la causa, podemos vulnerar derechos de los congresistas. ¿Es un derecho el congresista salirse de su bancada? Miguel, por ejemplo, Miguel lo que manifiesta claramente es que al congresista no va a perder
derechos, va a seguir presentando iniciativas legislativas, va a seguir fiscalizando y va a seguir teniendo mecanismos de representación. Pero el congresista que ha sido electo no va a tener la posibilidad, no va a tener la posibilidad de tener voz dentro de los plenos del Congreso, claro, porque la distribución de los tiempos dentro del Congreso. Entonces, estos detalles no están especificados. ¿Es prerrogativa del congresista salirse del partido en el que fue elegido o debiera ser su obligación, dado que fue elegido dentro de una bancada, permanecer hasta el final en ese grupo político y hacer todo lo posible por hacerlo? Yo creo que lo que le conviene al país es la institucionalidad, ¿no? Si uno va a usar un partido como vientre de alquiler para entrar y una vez que estás adentro le sacas la lengua y te vas por otro lado, creo que eso desarticula. Me ha sorprendido la cifra de 96 parlamentarios que se veían una diáspora completa y unos cruces como si fueran jugadores de fútbol. Creo que eso no es bueno. Pero, a ver, permítame un comentario al tema. Lolo Fernández jugó siempre en la U, ¿eh? Lógico, claro. Y Perico León siempre fue de Alianza, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar yo quiero saludar la expresión del congresista Miguel Torres. Creo que es muy importante que el presidente de la Comisión de Constitución, perteneciente a Fuerza Popular, haya dicho públicamente que no obstante cualquier situación anterior, que ellos lo superan, no solamente criticándolo, sino superando esa posición en el sentido de hacer una propuesta concreta para resolver este tema y que no se produzcan ese tipo de hechos. Es tan importante esto que dice que yo le rogaría que nos permita pasar a una pausa para meditar bien en lo que nos ha dicho. De acuerdo. Y cuando regresemos retomaremos con usted, por favor, señor del Castillo. ¿Cómo no? Pausa y regresamos. Estamos conversando con 3 congresistas a propósito del dictamen que prohíbe el transfugismo en nuestra vida parlamentaria y que debe ser votado hoy en la sesión del Pleno de nuestro Congreso. La palabra la tenía el congresista del APRA, Jorge del Castillo. Sí. Adelante, congresista. Y yo estaba reflexionando sobre lo trascendente que era que el Grupo Político Fuerza Popular, a través de su presidente de comisión, el doctor Miguel Torres, haya dicho públicamente esta enmienda, que realmente es una corrección histórica importante, me parece, ¿no? Y creo que podríamos hacer algunas más, estimado doctor Torres. Por ejemplo, el Senado. Es un tema que podríamos retomarlo como discusión, y de hecho el otro día la presidenta del Congreso, Luz Salgado, dijo, vamos a debatir el tema Senado. O sea, que es un punto que me parece que es importante también para el país. Pero vayamos a otros temas, o digamos dentro del contexto de lo que estamos conversando. Hay un punto que no sé cómo podríamos dejarlo a salvo, ¿no? Que es el concepto del voto de conciencia. El voto de conciencia para los temas de conciencia, no es por voto de conciencia por cualquier tema. Esto fue una enseñanza que hizo ahí a la Torre, cuando se votó el punto de la pena de muerte en la Asamblea Constituyente. Entonces había pues los mortícolas y los que no lo eran, ¿no? Y él planteó el principio del voto de conciencia, dejó en libertad, y dijo en el APRA los temas de conciencia son votos de conciencia. Entonces puede haber algunos temas, mañana tocan, yo qué sé, pues el aborto, por poner un caso, ¿no? Hay un tema de conciencia y no por eso lo van a sacar uno del partido. O sea, un partido no puede, creo yo, tomar consignas sobre temas de conciencia. Así que es un punto a evaluar, ¿no? Vamos a considerarlo. La idea sería también, Jorge, dejar planteado que esos temas se tienen que resolver de manera interna y efectivamente creo que ningún partido se iría a la hoguera, porque sería la hoguera de la opinión pública, intentando imponerle a un parlamentario un tema de conciencia, sí, ¿no? Ahora, discrepancias puede haber dentro de un partido y se le puede permitir a los miembros votar de una manera particular, ¿no? Pero eso necesitamos normarlo, Jorge, ¿o es un poco de sentido común? No, yo creo que este es un tema, no es fácil de resolver, pero creo que nos podemos poner de acuerdo. Porque en principio el Partido Aprista está de acuerdo con el dictamen, está firmado por Javier Velázquez, estamos de acuerdo en el conjunto del tema. Estoy haciendo una tingencia, un punto que además me hace hecho acordar una cosa muy importante. Ahí en la Torre convocaba a todos los parlamentarios, la célula parlamentaria aprista, algunos días antes de los plenarios. Entonces un tema X, quién está a favor, quién está en contra, entonces había uno muy fogoso que se ponía en contra.
Y cuando terminaba el debate y se votaba que había que resolver en tal sentido, él, al que mejor había expresado los argumentos en contra, le decía, tú estás encargado de defender la posición mayoritaria del partido. Porque como conoces mejor los argumentos que otros, tú lo vas a defender. Y lo hacían bien, claro, ¿no? Y ganaban sus votaciones o ganaban el debate. La famosa ¿no? disciplina, compañero. Pues. Es que tiene que ser así, porque si uno quiere participar en política institucional, tiene que tener un orden, una disciplina. Porque si vas a entrar a un partido para hacer lo que te da la gana, de una forma hace el sueño del partido propio, como tienen algunos, ¿no? Ahora, señor Torres, ustedes han querido siempre que las leyes no salgan con el voto exclusivo de la bancada mayoritaria, que bastaría desde el punto de vista cuantitativo, pero ustedes consideran que no basta desde el punto de vista de los principios. Y el otro punto es que hay tendencia a exonerar de una segunda votación, y para leyes de este tipo parece discutible que se recurra a ese facilismo. Sí, ¿no? de hecho acá dos cosas, aprovecho para señalar dos cosas importantísimas. El dictamen de transfugismo, o mejor dicho, vamos a hablar como corresponde, el dictamen que promueve el desincentivo a la fragmentación de grupos parlamentarios y promoción de su fortalecimiento. Es muy difícil. Parece premio Nobel de Química. Políticamente correcto, imposible el nombre, pero vale, lo entendemos. Este dictamen ha sido un dictamen que se ha generado como consecuencia de consensos, porque se llevó a una primera sesión, y en esa primera sesión, para hacerles totalmente transparente, teníamos quórum y teníamos la votación para sacarlo adelante, ¿sí? Con la presencia de la bancada fujimorista era suficiente. Sin embargo, haciendo una reflexión y viendo evidentemente que tanto el partido aprista como incluso también los señores de Frente Amplio hacían atingencias, precisiones, nosotros decidimos, oye, tomémonos una semana más para revisar y reenfocar el tema. De hecho, por eso pasamos de este proyecto de transfugismo a este fortalecimiento de grupos parlamentarios. Y llegamos a una segunda votación, una segunda sesión en la cual ya no solamente los fujimoristas estábamos a favor, sino también había gente del oficialismo, había gente de APP, del APRA también, que nos apoyaron y ha generado un buen resultado. El día de hoy lo que vamos a tener es una discusión, yo creo que va a ser bastante interesante en el Pleno, pero y lo voy anunciando desde acá y lo voy a solicitar el día de hoy ante la presidenta del Congreso, y es que no vamos a pedir la exoneración de la segunda votación, para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito esto, ¿no? Normalmente, por regla general, se supone que las leyes se votan en dos momentos distintos, con una separación de 7 días. El tema es que esa regla de excepción se ha convertido en la regla común, ¿sí? En la moneda diaria. Entonces siempre aprobamos una ley, inmediatamente exoneramos de la segunda votación y ya sale. Cuando este periodo era para que se recapacite, ¿no? Exactamente, por para si una reflexión, opinión, porque ¿no? estando en una sola cámara necesitamos un tiempo de reflexión de todas maneras para que eso Paco y logra convencerlos. A ese punto. Sí. Y además eso permite que la opinión pública, que se impone en la primera vuelta de la información, tenga una semana para opinar. Bueno, y refuerza nuestra tesis de volver a discutir el Senado, ¿no es cierto? Pero el tema de fondo no es que digamos una situación de convencimiento. Yo creo que el convencimiento está, y lo hemos dicho claramente, que el tema del transfugismo se tenga que sancionar. Y nosotros lo hemos planteado en la comisión, Miguel, y le dijimos claramente de que este tema no nos apresuremos desde tal. Por ejemplo, ¿por qué no pedimos una opinión al Tribunal Constitucional para que no se pueda vulnerar derechos constitucionales? Y con la opinión del Tribunal Constitucional lo ponemos en debate. Eso no es renunciar a sus... Entonces, pero si me permiten, solamente para hacer una reflexión en ese mismo sentido, Horacio, yo creo que en realidad en esta oportunidad hemos actuado de manera sumamente cautelosa y ya no podemos dilatar más el tema, porque estamos siendo respetuosos con los plazos. Hemos recogido información de los últimos 15 años, 40 proyectos de leyes, una sentencia del Tribunal Constitucional en donde claramente señala de que el congresista, por más independiente que es, no puede darle la espalda al grupo político por el que ha sido elegido. Ahora, tenemos la sentencia ahí, cientos, por no decir de miles, de estudios que han terminado en columnas periodísticas en donde los especialistas dicen, oye, por donde sea tenemos que fortalecer los grupos parlamentarios. O sea, más discusión ya no la podemos tener. Y si me permite solamente, Patricia, para dejar una nota muy importante, hay algo que la población tiene que saber. Este dictamen ha sido aprobado
yo creo que casi hace un mes, ojo, no es que estamos poniéndolo inmediatamente a la sesión del Pleno. De hecho, cuando salió... Está claro sí. que hay, pero el señor Pacori tiene un punto que atendible, y es que esto solo no resuelve nada. Por y supuesto, el voto preferencial sigue siendo el gran asesino de la institucionalidad de los partidos políticos. Por ejemplo, eso se va a poner en discusión, eso también sobre eso se va a legislar. Hay un grupo de trabajo, Patricia, como saben, que se ha formado está dirigido por la congresista Patricia Donaire, donde se está dedicando a lo que es la reforma electoral. Y tiene 120 días de trabajo, esto termina en diciembre. Entonces sabemos que este es un punto, pero si no tomamos todo, evidentemente de nada se resuelve. Lo que nosotros le planteamos... Sospecho que no van a ganar esta pelea porque van a ser minoría, pero ¿van a aceptar los términos planteados por el fujimorismo? Nosotros vamos a aceptar los términos porque respetamos Mira, primero respetamos los acuerdos y las decisiones que se toman, ya sean por acción mayoritaria, porque estamos en el Congreso. Vamos a acatar las decisiones que se toman el día de hoy. Pero también nosotros somos conscientes de que en este Congreso, y creo que no haya habido un gran avance positivo del cual no se ha hecho una evaluación, es que muchas de las leyes que se han aprobado por consenso. Y la idea es que también esta ley pueda ser aprobada por consenso. Entonces, lo que planteamos, si hay pequeños detalles que pueden obstruir esta ley, todavía los sumemos al final y podemos encontrar una fórmula adecuada que no vulnere derechos. Entonces, el debate siempre es bienvenido y las posiciones discrepantes también, ¿no? Pero también dejamos un punto en claro de que este tema sí tenga que estar articulado a la reforma electoral, que tiene 60 días dentro de la Comisión. La palabra del fin. Yo creo que hay un término de referencia que hay que tomarlo en cuenta. Hay un plan de gobierno cuando uno llega. Entonces, el tema es quién es el que se pone a favor o en contra del plan de gobierno. Por repente los que se voltean son los expulsantes y no los expulsados. Entonces, ese es un punto de preocupación. Hay algo ahí que está implícito. Bueno, el mismo caso que usted puso en el tema del nacionalismo, ¿no es cierto? O sea, terminaron siendo votados los que fueron elegidos en primera vuelta con el programa La Gran Transformación, ¿no? Y fueron transformados a no sé qué. Ojo que se puede abrir una puerta para volverte un esclavo de un plan de gobierno que de pronto tendrías que cambiar de acuerdo con las circunstancias. Yo lo sé. Por eso no es un cuestionamiento de fondo que estoy haciendo, es una cuestión de reflexión. Escucharemos más tarde por el canal parlamentario. Voten con inspiración y la respuesta, como diría Bob Dylan, la tiene el viento, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia, señores congresistas. Que tengan un buen día y una buena sesión. Fernando. Gracias, Patricia. Poesía no viene mal. Gracias a usted, congresista Pacori, congresista Torres. Pausa y regresamos.